estrategia de primera infancia que con tanto énfasis nosotros intentamos continuar en esta mesa interministerial que se ha generado y que creemos, junto con los que han estado el primer día, como Nancy Ruiz Díaz, Gonzalo Penco, Cristina, demás actores, que es la estrategia correcta en cuanto al cuidado integral de niños de 5 días a 3 años. Estamos convencidos que también tiene que ser una mesa que atraviese diferentes organismos, ministerios, el Consejo General de Educación. Celebramos la participación de Griselda, la representación de Martín en esta apertura, y la pluralidad de miradas que se dan en esto, intentando construir esta estrategia que la llevarán a cabo todos los actores que están en territorio, en situación, serían en los jardines, considerando que el cuidado de estos niños en esta temprana edad es un cuidado integral. Así que bueno, no ahondar mucho en lo que van a desarrollar, realmente celebrar esta estrategia, celebrar que Javier Quesada esté a cargo de esta capacitación también, nos pueda acompañar, y dejarle un afectuoso saludo y la disponibilidad del organismo en pos de gestionar lo que sea necesario para que los recursos, como siempre decimos, lleguen de manera oportuna y eficiente al lugar. En este caso es una capacitación que, como bien dijo Griselda, pese al contexto particular que nos toca, se están buscando las estrategias para llevarla a cabo. Agradecer también a la Secretaría de Modernización del Estado, sus referentes, la disponibilidad para el trabajo conjunto, para la articulación de la plataforma que permite llevar adelante estos encuentros. Y sabemos que, bueno, con Gonzalo Pen, con Nancy Ruiz Díaz y la gente del programa de primeros años, igual que Muriel, cuesta mucho desarrollarlo, pero para nosotros es una satisfacción enorme que se pueda llevar adelante esta estrategia de primera infancia. Así que dejarles un fuerte abrazo y invitarlo y acompañarlo en este camino de construir estos espacios de cuidado para niños de 45 días a... Muchas gracias. Bueno, a continuación escuchamos el saludo del consultor de UNICEF, Javier Quesada. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación de nuevo. Nos reencontramos con muchas y muchos que ya estuvimos trabajando en el módulo introductorio. Bueno, para nosotros desde UNICEF es muy importante acompañar esta iniciativa. Ha sido una de las líneas estratégicas cuando trabajamos tanto con Muriel o con Nancy en el equipo y Gonzalo. Se presentó todo un plan provincial y uno de los puntos específicos es la formación. Pero esto lo empezamos a pensar un poco antes de COVID, o sea que ya teníamos esta intuición de que había que seguir profundizando con estrategias de capacitación y formación, y el COVID lo que hizo es ponernos también en evidencia que íbamos a tener que tener otras competencias. En este tiempo tan particular, como ya hemos definido y hemos hablado mucho en otras instancias de formación que hemos compartido, yo digo que, bueno, hay un conjunto de situaciones que en verdad caen, merman, se achican. El empleo, las changas, las posibilidades de salir. Sin embargo, lo único que creció en toda la humanidad en este tiempo son las estrategias de cuidado. Porque estuvimos más tiempo dispuestos al cuidado. Entonces hay una revolución del cuidado posible que nosotras y nosotros tendríamos que poder aprovechar. Aún con la pálida de todos los datos, ¿no? Digo, complicado el trabajo esto y tal situación, y cuando volveremos hay algo tan interesante que es que nos volvemos a especializar en estrategias de cuidado. Si hay algo que se hizo durante la pandemia es cuidar a los niños pequeños y a los viejos. Y de esto tenemos que sacar un aprendizaje estructural para dar vuelta también nuestros abordajes, nuestros centros, para repensar nuestras prácticas. Ya que somos especialistas en cuidado en estos días, obligadamente por la pandemia, vamos a aprovechar para continuar en la profundización de estos espacios, que bueno, vienen trabajando mucho. Yo quiero especialmente agradecer a
a Muriel y a Nancy y a Gonzalo, con quienes trabajamos semanalmente, a veces 2 y 3 reuniones para terminar de definir fechas, contenido, y hoy se larga. Así que bueno, hay que disfrutar. El aprendizaje es una fiesta y disfrutemos este encuentro con el saber. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Javier. Y bueno, como mencionaba Javier, vamos a disfrutar de este encuentro, del intercambio, de experiencia, intercambio de conocimiento. Así que ahora voy a presentar a quienes hoy nos van a acompañar en este primer módulo, en la temática detección, abordaje de las violencias contra niños y niñas. Las invitamos a la coordinadora de políticas integrales de cuidados, psicopedagoga Nora Clary, y a la jefa de departamento de diseño de estrategias para el abordaje y la prevención de las violencias contra niños, niñas y adolescentes, perteneciente al Consejo Provincial del Niño y Adolescente y la Familia, psicóloga Fabiola Neider. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, un gusto compartir, como decía recién Javier también, a disfrutar, y bueno, sumaría también celebrar. Celebrar la posibilidad del encuentro, celebrar la posibilidad de que podamos hacer en común el mejoramiento de estas estrategias de trabajo, de acercamiento, de nuestras prácticas cotidianas, y donde sin duda estos espacios cobran mucha fuerza porque la territorialidad ha sido siempre lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, este territorio hoy tiene que continuar con estas estrategias y por sobre todas las cosas también repensarnos en estos tiempos que más que un desafío, digo, es una interpelación profunda a nuestras prácticas, a nuestros haceres, y por sobre todas las cosas, siempre también desde el lugar de esta protección integral de los derechos, y también, como se remarcaba anteriormente, por sobre todo esta cultura institucional de cuidado que en todos los espacios posibles debemos construir fundamentalmente, debemos tejer esa trama, ¿no?, para esta cultura institucional, y también cómo recuperar estas voces que a veces no las podemos tener tan presentes por la no presencialidad que debemos cuidar, pero sí que percibimos, nos llegan, nos dan aviso, y desde este lugar también pensar, digamos, este trabajo que nosotros decimos que trasciende una articulación, sino que realmente es un trabajo conjunto, donde las diversas realidades de las que conocemos, vivimos y hemos caminado siempre, también nos animan a profundizar, digamos, ¿no?, estas estrategias. Y fundamentalmente también repensar las respuestas que frente a esta diversidad de situaciones, realidades, vulneración de derechos, también tenemos que amasar y concretar. A situaciones complejas, las respuestas también necesariamente tienen que ser en este mismo orden de complejidad. Y la complejidad, como es tan amplia, lo bueno es que en este tiempo que nos toca compartir podamos centrar más la mirada, el esfuerzo y el hacer, digamos, en un tema y en temas que realmente suelen, en una gran mayoría de las situaciones, ser devastadores, ¿no?, para nuestras infancias, también nuestras adolescencias, pero en este momento particular que nos toca ahora y en este encuentro, estas primeras infancias también. Por eso, reivindicar y valorar permanentemente el trabajo de todos, ¿no?, quienes formamos parte de los organismos del Estado, que es nuestro primer deber también, y asumir estas responsabilidades, y por sobre todas las cosas, justamente a estos promotores y promotoras de derecho, ¿no?, que si miramos también
la tarea que desempeñan de una manera transversal y situada, realmente tienen un modo privilegiado de actuación, de acercamiento, de construcción, y que el territorio sienta la cercanía desde otros lugares también, y por sobre todas las cosas, intentando en esta posibilidad de las respuestas, ¿no? Y en esta concreción de las respuestas. Así que, bueno, desde el lugar de hoy en el que yo estoy trabajando, que es justamente la coordinación de políticas integrales para el ámbito educativo, es una coordinación que está compuesta también por 3 programas, que están vinculados a la educación sexual integral, que es algo en el orden de que esto hoy también nos interpela, todo lo que tiene que ver con la prevención de los consumos problemáticos, y también todas aquellas situaciones que nosotros denominamos complejas, que se dan en el ámbito educativo, y que también necesitan una particular manera de atención y de abordaje. Así que en ese sentido, bueno, también muchas gracias por tener la continuidad, digamos, en estos espacios que ya venimos llevando adelante. Bueno, era un modo de presentar y un modo de agradecer también, no solamente como Consejo de Educación, sino también, bueno, el trabajo que hemos venido sosteniendo de una manera muy a codo con Fabiola, con CONNAF, con otras áreas de desarrollo social y con otros ministerios también. Me parece que acá también es importante destacar que nuestra provincia, en el marco de las políticas públicas, ha tenido un trabajo intersectorial realmente muy sostenido en el tiempo y genuino. Uno de estos trabajos justamente tiene que ver con el tema que hoy nos convoca. Así que bueno, reiterar las gracias y voy pasando la posta a Fabiola, que ella también va a poner un poquito el marco en el que vamos a desarrollar esto. Muchas gracias. Perdón. Bueno, buen día. Sí, no, Cristina. Antes que continúe, le vamos a pedir que por el chat se vaya registrando la gente con nombre y apellido. Así nosotros los podemos ir registrando en este primer módulo. Gracias, chicas. Ahora sí, Cristina, ¿se escucha? Bien. Buen día a todos y a todas, ¿cómo están? En primera instancia, rápidamente, pero no quería dejar de agradecerle a Gaby, a Griselda, que nos viene acompañando también en todos los encuentros de maltrato y abuso, al consultor, por supuesto, de UNICEF, gracias por la presencia y por el acompañamiento constante de UNICEF a la provincia y en particular al CONNAF, y obviamente Nancy y equipo, que son con quienes venimos trabajando ya desde los inicios de la pandemia, en varias ya casi 70 jornadas llevamos, al menos desde lo que es el Departamento de Violencias, trabajando con docentes, jardines, directores y otras instancias diferentes que se han ido desarrollando. Y por supuesto, Norita, venimos trabajando ya hace más de 10 años en lo que es la mesa intersectorial del protocolo de abuso y en la mesa del observatorio, y bueno, llevamos adelante todo este tipo de instancias en el marco de la mesa intersectorial, y justamente ya prontamente terminando con una recorrida el miércoles con Paraná, con la difusión de lo que ha sido el protocolo de abuso. Así que, bueno, agradecer y celebrar esta instancia de formación, de curso de formación de promotores de derechos en la primera infancia. Concretamente, para acordar, Cristina, entiendo que tenemos unos 40 minutos, entiendo que aproximadamente hasta las 10 sería el espacio en este espacio vamos a trabajar muy rápidamente, por supuesto, con Nora, este módulo que llamamos detección y abordaje de las violencias contra niños y niñas. Y lo que vamos a hacer es, primeramente y rápidamente, dar a conocer algunos conceptos claves de lo que es el maltrato y el abuso contra niños, niñas y adolescentes, como para tener un lenguaje en común desde donde basarnos para poder pensar la complejidad y la magnitud de estas problemáticas, y en una segunda instancia, concretamente, el quehacer institucional, y en este caso las primeras actuaciones a realizar a partir ante la toma de conocimiento de una sospecha de maltrato y abuso, pero específicamente circunscribir
estas primeras actuaciones al quehacer y al rol de los promotores de derechos en el ámbito en el que se desarrollan, ya sea en el marco de un centro de desarrollo infantil o de un jardín maternal, y cómo y cuáles son esas primeras actuaciones a llevar adelante. Vamos a tener entonces estos 40 minutos. Entiendo que también creo que al final de la jornada, por lo que me decía ayer Mercedes, sí vamos a tener un espacio para preguntas y bueno, todo lo que se pueda estar dirimiendo, dudas, inquietudes, etcétera, las vamos a contestar al final. Bien, vamos a pasar, si querés Mercedes, a la siguiente filmina. Nosotros tuvimos la oportunidad de, por supuesto, acceder concretamente a lo que implica a la resolución del COPNAF del 2012, donde se establecen los roles y funciones específicamente de los promotores de derechos. Para nosotros era una oportunidad de revisar y de poder ver que justamente en el marco de los roles que le competen a los promotores, tienen un rol fundamental en lo que es la protección integral de los derechos de niños, por supuesto de 45 días a 5 años, y justamente tienen la posibilidad en el marco de la confianza, del vínculo de confianza, del acercamiento cotidiano a los niños, no obstante, más allá del momento particular en el que estamos, nos circunscribimos no solo al momento de la pandemia y a la particularidad esta, sino a lo que implica el trabajo cotidiano y ese acercamiento y vínculo de confianza que establecen los promotores de derechos con niños y niñas. Por lo tanto, volver a remarcar que los promotores tienen la posibilidad de observar indicadores relacionados con la salud, la nutrición y la estimulación, promover el desarrollo de potencialidades y capacidades, realizar acciones de cuidado y acompañar afectivamente a los niños y niñas, generando condiciones que favorezcan ambientes sanos y seguros, y por supuesto que todas estas acciones se van a desarrollar articuladamente con los directivos, con los docentes y con los equipos técnicos. Para nosotros era una oportunidad de revalorizar entonces el rol de los promotores de derecho en lo que es también la detección y las primeras actuaciones ante la toma de conocimiento de una sospecha de abuso o de maltrato. Por lo tanto, tienen muchos una oportunidad única en este acercamiento, en este acompañamiento, en este vínculo de confianza con los niños, tienen un papel fundamental, tanto como los docentes, justamente al poder observar, al poder conocer las situaciones por las que están pasando los niños, al poder también tener contacto seguramente con madres y padres que acercan a estos niños y justamente a conocer cómo están viviendo los niños y atravesando, digamos, las diferentes instancias que se proponen. Por supuesto que con una salvedad y con un análisis que merece el contexto actual, ahora rápidamente, ahora voy a decir algo al respecto. Pero bueno, fundamental entonces para nosotros revisar este rol de protección integral de los promotores y revalorizar el rol fundamental que tienen a la hora de la detección y de las primeras actuaciones. Ahora vamos a ver después cuáles son esas primeras actuaciones. Vamos a pasar a la siguiente, Mercedes. Les decía, en primera instancia queríamos repasar muy brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con conceptos clave, con conceptualizaciones teóricas en general, de lo que hablamos cuando hablamos maltrato y abuso. Ustedes van a tener la posibilidad y seguramente han accedido a leer material al respecto, pero no queríamos dejar de decir algunas cuestiones claves respecto al maltrato y abuso. Primero, respecto a las violencias, no, seguimos en la misma, que quiero hacer una salvedad respecto a las violencias y las violencias en general y la pandemia. Es importante decir que respecto a las violencias en general, estamos atravesando como sociedad un momento clave en lo que es las múltiples violencias por las que estamos atravesando, pero también un momento histórico en lo que ha sido el desarrollo de políticas integrales de prevención y de abordaje de las violencias en general. Cuando hablamos de violencias, hablamos de la violencia de género,
la violencia intrafamiliar y la violencia contra niños, niñas y adolescentes como las principales violencias que vulneran los derechos de seres humanos y que por supuesto resultan un problema enorme para la sociedad, y el Estado justamente debe garantizar la prevención y el abordaje de estas problemáticas. Es importante decir que dentro de estas violencias, las violencias contra niños, niñas y adolescentes son una grave vulneración de derechos. Y todas las violencias, y en este caso estamos hablando de maltrato y abuso en particular, de alguna manera impactan en la subjetividad de los niños y niñas y adolescentes, generando impacto y consecuencias no solo en el momento en que están atravesando las violencias, sino que estas consecuencias llegan a futuro y van a repercutir en muchos ámbitos de la vida de los niños, como es el armar una familia, la vida laboral, la vida relacional. Por lo tanto, es importante decir, abordar, prevenir en primera instancia y después abordar esta problemática apenas tomamos conocimiento, ¿no? Por otro lado, también decir que dentro de las violencias contra niños, niñas y adolescentes, las niñas y las mujeres son quienes principalmente son objeto de maltrato y abuso por su conducción, solamente por el hecho de ser mujeres. Y en esto no podemos no podemos negar la perspectiva de género también y cómo atraviesa a nuestras infancias, siendo muchas veces niñas y adolescentes quienes, por el hecho de ser mujeres, tienen que soportar abusos, maltratos, embarazos no deseados, de alguna manera encargarse de la crianza de hermanitos, tienen limitaciones en relación a lo que es su salud sexual y reproductiva, y múltiples violencias, pero no quería dejar de advertir la particularidad de las niñas y adolescentes mujeres. Y también una de las cuestiones fundamentales en lo que es las violencias contra niños, niñas y adolescentes es el hecho concreto de que el 80% de las situaciones se da en el ámbito intrafamiliar y en convivencia con los adultos que deberían ser quienes supuestamente son los encargados de la crianza y de brindar cuidado a los niños, y justamente tienen una relación de dependencia emocional estos niños con estos adultos, y justamente son estos adultos quienes de alguna manera están ejerciendo estas violencias contra niños y niñas. Por lo tanto, esto es parte de la complejidad del maltrato y de las violencias, y cómo esto en el ámbito de pandemia y en estos 6 meses que ya llevamos de aislamiento preventivo, social y obligatorio, sabemos que las múltiples violencias se han profundizado. Ha habido una exposición mayor de niños y niñas a las situaciones de violencia, a las situaciones de riesgo. Lo sabemos porque concretamente ha habido, por ejemplo, muchísimas más denuncias de lo que han sido los maltratos contra niños, niñas y adolescentes. En esto ha tenido un papel fundamental la comunidad cercana a las familias, y en esto también tienen un rol fundamental los docentes, los promotores y todos los que trabajan en el ámbito educativo, que al menos tienen una posibilidad de acercamiento en el marco de la pandemia, sobre todo en estos meses que niños y niñas han tenido no solo que poco contacto con familiares del mundo exterior, sino que han permanecido las 24 horas en sus hogares conviviendo, digamos, con quienes supuestamente deberían cuidarlos. Y con respecto al abuso, solo decir que también sabemos que han disminuido muchísimo las denuncias en la provincia en todo lo que es el marco de la pandemia, que también analizamos que esto tiene que ver con las características propias del ocultamiento y el silenciamiento, ¿no? Así que vamos rápidamente, Mercedes, a la siguiente. Hablamos de conceptos clave y vamos a la siguiente. Cuando hablamos de maltrato, concretamente hablamos del maltrato como una de las formas de violencias contra niños, niñas y adolescentes, y vamos a ir rápidamente a desglosar algunas cuestiones. Cuando hablamos de maltrato, hablamos de abusos, de formas activas de maltrato o desatención, formas pasivas de maltrato, de las que son objeto niños desde el nacimiento
hasta los 18 años de edad. Y estos tipos de maltratos en sus formas pasivas o en sus formas activas, pasivas estamos hablando de situaciones, activas, perdón, estamos hablando de situaciones de maltrato en donde hay una agresión y donde hay una intencionalidad de dañar al niño, y por el otro lado estas formas pasivas tienen que ver justamente con desatenciones, negligencias, abandonos. Y cuando hablamos de maltrato, hablamos de todo, incluimos todos los tipos de maltrato, no solo el físico. Habitualmente tendemos a pensar que el maltrato tiene que ver solamente con el maltrato físico, con lo que implica todo tipo digamos, de acciones que impactan en la vida y en la seguridad de los niños, y en la salud sobre todo. Pero no debemos de dejar de lado también la importancia de lo que implica el maltrato psicológico, que muchas veces no es advertido, pero que es más habitual de lo que uno cree, y por supuesto que tiene impacto sobre todo en la vida y en lo que es la subjetividad de niñas y adolescentes. El abuso, por supuesto, como la forma más grave, digamos, dentro de lo que es el maltrato. Por supuesto que otras maltratos como son la negligencia, la explotación sexual o la explotación laboral. Y por supuesto que debemos advertir que este tipo de acciones u omisiones respecto a los niños van a causar, digamos, y van a generar consecuencias, dañando la salud, el desarrollo y la dignidad de los niños. Inclusive hay maltratos físicos que pueden poner en peligro su supervivencia. Y por supuesto que hay múltiples tipos de maltrato, y estos maltratos se dan de manera leve, de manera moderada o de manera grave, y ahora vamos a ver entonces algunas cuestiones de cómo, cuándo poner en conocimiento. Y por supuesto que este tipo de maltrato se da en una relación de responsabilidad, confianza y poder con un adulto, y como les decía, el 80% de las situaciones se da en el ámbito familiar y en convivencia con los adultos que ejercen estas violencias. Pero también puede ser un adulto que haya generado un vínculo de confianza en el ámbito educativo, por ejemplo, o en ámbitos de deportes, un profesor, un maestro, un sacerdote, por ejemplo. Siguiente. Ahí estaban los diferentes tipos, no voy a ahondar en los tipos de maltrato. Siguiente, Mercedes. A ver si vemos la siguiente filmina. Ahí vemos entonces todos los tipos de maltrato. No quiero desagregarlo. Vamos a esta filmina es justamente visibilizar la existencia de múltiples vulneraciones y múltiples maltratos contra niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, en esta oportunidad circunscribimos a lo que es niñas y niños hasta. Después, si hay alguna pregunta en especial, la vamos a ir respondiendo. Pero vamos a pasar a la siguiente, donde para nosotros es fundamental pensar cuáles son las primeras actuaciones de un promotor de derechos que se encuentra en un centro de desarrollo infantil o en un jardín maternal, en el ámbito del rol que hoy veníamos desarrollando. ¿Cuáles son esas primeras actuaciones ante la detección de una situación de maltrato? Estamos hablando acá. Primero es importante decir que respecto a lo que es el maltrato, aún no contamos en la provincia con un protocolo de actuación al estilo o paralelo al protocolo de abuso que después va a desarrollar Nora, ¿no? No contamos con este protocolo, venimos trabajando hace muchísimos años intersectorialmente con la idea de protocolizar las intervenciones. Ha sido mucho más complejo que el abuso, sobre todo porque no todas las formas de maltrato se judicializan. Por supuesto que hay maltratos graves, donde se pone en riesgo la vida y la seguridad de los niños, donde hay lesiones en el cuerpo de los niños y que implican que haya que judicializar y abrir una investigación penal respecto a estas lesiones. De hecho, los compañeros de COPNAF sabemos que hemos tenido este tipo de situaciones gravísimas. Esas son situaciones que se judicializan
y ameritan otro tratamiento. Pero también es importante decir que hay tipos de maltrato más leves y que tienen que ver justamente con prácticas de crianza transmitidas de generación en generación en el marco de las familias, y que en esto tanto todas las instituciones del Estado, como así también preponderantemente el COPNAF, tienen un rol fundamental en lo que es el acompañamiento de las familias, en lo que implica prácticas de crianza saludables, prácticas de crianzas que se alejen de la violencia como la forma instituida de criar y educar a los niños. Así que es enorme la variedad de lo que implica el maltrato y enormes las intervenciones posibles. En esto también hay que decir que la provincia viene trabajando en muchísimos departamentos con lo que ha sido, por un lado, Crianza sin Violencia, la propuesta de UNICEF que se está desarrollando en diferentes departamentos, y también la coordinación de políticas integrales junto al programa de primera infancia viene trabajando hace muchísimo en lo que implica trabajar con las familias en las prácticas de crianza, ¿no? Concretamente, ante la toma de conocimiento de una situación de maltrato, cualquiera sea la dimensión de este maltrato, para nosotros es fundamental que el promotor se comunique y se lo cuente al director de la institución. De ninguna manera pretendemos que se accione individualmente. Para esto es fundamental, ante la toma de conocimiento, ya sea por observar algún indicador o un indicador en el comportamiento de un niño, porque el niño cuando entra a la escuela entra llorando porque no quiere volver a la casa cuando lo vienen a buscar, diferentes, múltiples indicadores que se pueden estar evaluando, o de la escucha, inclusive a veces cuando hablamos con los familiares, con la mamá, con la hermana mayor que viene a acompañar a los niños a la escuela, uno puede tomar conocimiento a la escuela, al jardín en este caso, tomar conocimiento e inmediatamente comunicar al director. Y por el otro lado, inmediatamente entonces, desde la institución se va a coordinar con el COPNAF, con el área de niñez municipal o con la coordinación departamental a través de una comunicación telefónica en el caso de que se tenga alguna duda respecto a las actuaciones a desarrollar, y pedimos acompañar también con un informe de sospecha que ya Nora va a hacer hincapié en los datos que debe tener. Y concretamente, siguiente, si estamos hablando de que hay una niña, un niño lastimado que entra al jardincito con alguna lesión, por supuesto que hay que garantizar la atención médica inmediatamente, no obstante, primero comunicar al COPNAF para acordar las actuaciones y también informar a la familia, no obstante, teniendo en cuenta de que muchas de las situaciones se dan en el ámbito intrafamiliar. Concretamente con respecto a abuso, muy rápidamente, así le paso a Nora la palabra. Siguiente, Mercedes. Y así podemos ver el abuso como una de las formas más graves del maltrato y que tiene su particularidad, ya que en la provincia contamos con el protocolo. Concretamente, vamos a pasar a la siguiente, Mercedes. Este es el concepto de UNICEF. Cristina, por supuesto que el Power después, si quieren, se los podemos pasar como herramienta también para que lo tengan, digamos, y ahí les figuren estas cuestiones concretas de las primeras actuaciones. Vamos concretamente, no quiero ir al concepto, sí a lo que implica y a los aspectos a tener en cuenta cuando estamos frente a una situación de abuso. Tener en cuenta que son acciones que dañan la subjetividad y la sexualidad del niño, que el niño, niña o adolescente, por supuesto, se encuentra involucrado en actividades sexuales para las cuales no está evolutivamente preparado, por lo tanto no es posible pensar que un niño o una niña esté prestando y dando su consentimiento para esto, y por lo tanto son acciones donde la responsabilidad exclusiva es del adulto que realiza estas acciones en el cuerpo de la niña, y también podemos estar hablando de
que puede ser un adolescente con alguna diferencia, asimetría de edad respecto al niño, quien puede estar siendo ofensor sexual. Pasamos rápidamente, vamos a la última, Mercedes, porque se me está pasando el tiempo, que es la que sigue siguiente de esta. Ahí está. Esto es importantísimo evaluar. La anterior, Mercedes, que puede ser una situación de abuso que puede darse en el ámbito intrafamiliar o en el ámbito extrafamiliar. También sabemos que casi el 90% de las sospechas de abuso, así como el maltrato, se dan en el ámbito intrafamiliar, en convivencia con el abusador. Por eso para nosotros es fundamental poder desagregar qué implica cuando hablamos de intrafamiliar, extrafamiliar, en convivencia o no convivencia, porque esto es fundamental a la hora de tomar las primeras intervenciones. Importante evaluar la existencia de un adulto o responsable protector en la familia, porque es fundamental tener identificado si contamos con alguien en el ámbito familiar que crea la veracidad del relato del niño, y también para nosotros, y no me voy a extender más porque se me pasa el tiempo y Norita tiene que continuar, poder diferenciar las situaciones graves de las situaciones urgentes. En abuso consideramos que todas las situaciones son graves y merecen la intervención inmediata, tanto de los equipos del COPNAF, como también de que se active todo un sistema interinstitucional de abordaje. Pero no todas son urgentes, y esa urgencia va a estar dada principalmente por si no está garantizada la protección por parte de un adulto responsable, si estamos hablando que es un abuso intrafamiliar y hay un adulto en la familia que está siendo, digamos, abusando del niño en convivencia, es una situación urgente para nosotros. Y por el otro lado, sí, cuando ha habido un abuso con acceso carnal en las últimas 72 horas, y es fundamental entonces indicar un acompañamiento en cuanto a la salud de la niña, preservar las pruebas y, por supuesto, realizar las primeras medidas. Nori, rapidísimo, no sé cómo hice, te paso la palabra, la verdad que queda muchísimo para trabajar, la verdad que no da el tiempo. Sí, Nora. bueno, pero está muy bien, serán algunos minutos más para después abrir el espacio de preguntas. La verdad que es un tema, como decíamos al inicio, de tanta complejidad que, bueno, nos ocupamos de poder trabajarlo así con Filminas también para ordenarnos más en el tiempo y por sobre todas las cosas, las cuestiones que no deberían no estar dichas o visibilizadas, digamos, acá, ¿no? Pero bueno, como decías vos, Fabiola, estará a disposición el Power, más otros materiales que por supuesto consideren pertinentes para socializar, compartir, está bárbaro. Bueno, puntualizando entonces a través de esta implementación, digamos, ¿no? Y obligatoria frente al protocolo de actuación en casos justamente de abuso sexual en la niñez, la adolescencia en la provincia de Entre Ríos, que seguramente sabemos, sino también damos la información, que a partir, digamos, de fines de 2018, bueno, es ley provincial, la 10.629, y donde también esta ley incluye acá todo lo que es el observatorio, ¿no? Importante también como una herramienta para que todos los organismos que participamos, justamente en el protocolo, los organismos firmantes, podamos recabar las situaciones que se dan en todos los departamentos y allí tener un estado de arte para justamente ver dónde más se puede puntualizar, qué cuestiones habría que revisar y cómo mejorar realmente en otras políticas públicas que puedan acompañar más y mejor cuando esta vulneración de derechos se está dando, ¿no? Y acá es algo muy interesante e importante y necesario que nosotros en todos los espacios posibles lo decimos. Tener el dato de que existe un protocolo es muy bueno, ¿no? Porque esto ordena las intervenciones y las actuaciones que nosotros tenemos que tener, sea cual sea el lugar o la función que nosotros estamos desempeñando, especialmente dentro de los organismos del Estado, y sino también dentro de la sociedad en su conjunto. Pero acá, en quienes formamos parte justamente de instituciones del Estado, tenemos que conocer el protocolo, y conocer el protocolo quiere decir que hay que desmenuzarlo, hay que desandarlo,
y realmente es, decimos nosotros, como un ensayo institucional que hay que hacer. Conocer todos y todas quienes forman parte de la institución, no solamente los equipos directivos o docentes, sino, bueno, el personal que está en la cocina, en comedores, maestranza, es decir, todos quienes justamente están trabajando y desempeñando su lugar dentro de la institución deben conocer el protocolo. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque realmente las situaciones, y esto lo decimos de los años de prácticas, en los momentos en que se da que algún niño o niña nos dice lo que acontece vinculado al abuso, se da en cualquier lugar, se da en cualquier momento, y por supuesto siempre es con aquella persona, digamos, que el niño o la niña siente con más confianza como para poder hablar, como para poder poner en palabras una situación tan devastadora como esta. Entonces, de conocer el protocolo hacia el interior de cada institución educativa es fundamental, por lo que acabo de decir, pero también para saber cuál es este paso inmediato que debe seguir cuando la situación de develamiento se produce. Y también el otro punto importantísimo y necesario de tener en cuenta es el afuera de la institución, ¿no? Es esta corresponsabilidad y esta complementariedad que se debe dar cuando acontece la situación y cuando nosotros tenemos que valorar la activación del protocolo. Una red interinstitucional cobra sentido en la medida en que realmente cuando la situación acontece, la respuesta del otro organismo puede darse y está. De lo contrario, se hace muy difícil hablar de redes. También la importancia acá que el jardincito, digamos, debe ya, seguramente lo hacen y mucho, pero permanentemente deben estar actualizadas estas redes y saber que los acontecimientos, y más en el lugar de promotores de derecho, no solamente pueden pasar en el jardín, sino también nos hacen saber de lo que está aconteciendo en tal o cual familia. Entonces, bueno, ¿no? Por eso hay que estar, digamos, no pensando que esto acontece de lunes a viernes, hasta las 13 horas, sino que hay que estar en este sentido muy atentos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto que nosotros decimos desde el lugar que nos toca, la actitud, digamos, ¿no? Frente a esta revelación, frente a este hecho, como decíamos, que ustedes imagínense, que también lo dijo Fabiola hace un minutito, quienes deben cuidar, quienes deben acompañar, quienes deben querer, realmente son estos seres tan cercanos, estas personas tan cercanas, las que justamente vulnera los derechos y desde un lugar tan tremendo, ¿no? Y devastador como son aquellas situaciones vinculadas al abuso, cualquiera sea los tipos que también hoy nombraba Fabiola. Por eso también acá es algo tan necesario, importante de la institución educativa, que nosotros, digamos, como actores institucionales, podamos prepararnos, ¿no? Para justamente estar prevenidos y preparados para la actuación. Esto es de fundamental importancia porque también tiene mucho que ver con esta disponibilidad. Nosotros mostramos como adultos, adultas, mostramos en actitudes, en la narrativa del cuerpo, en la voz, en el modo en que nosotros vamos acompañando al interior de la institución estos procesos. Por eso es tan importante creer siempre, siempre nosotros tenemos que creer en lo que nos dicen y en lo que nos muestran, en aquellas señales en las que nosotros podemos decir, bueno, mira, estemos atentos, atentas, hay cosas que creo que pueden estar pasando, a veces no están vinculadas al maltrato o al abuso, sino que hay otras situaciones de la vida familiar que hacen que los niños, las niñas van dejando, digamos, estas señales, ¿no? Eso es fundamental, también escuchar sin corregir ni confrontar. Ese no es el lugar que nosotros tenemos. Esta escucha, como decimos siempre también, es una escucha activa, respetuosa, sin indagar ni culpabilizar, y por sobre todas las cosas, y de acuerdo, por supuesto, a la edad en la que se transita y al conocimiento que se tiene de los niños y niñas que asisten al jardincito, poder manifestar y decir que ha hecho muy bien en decirnos. También es muy importante esto
de no aceptar mantener este secreto, ¿no? Porque nosotros sabemos también por experiencias en las que muchas veces dice el niñito o la niñita, no quiero que se lo digas a nadie, no quiero que se lo digas ni a mi mamá, porque me van a pegar, porque me van a retar. Bueno, y la verdad que insistimos en esto con una pedagogía también del afecto, de la amorosidad y del cuidado, poder decir que hay cosas que nosotros no podemos mantener el secreto, ¿no? Eso también es necesario decirlo, y también qué es lo que vamos a hacer de manera institucional. Y acá también un punto muy importante, que es lo que se recupera luego para la activación del informe de sospecha, es que esto que nos habla, poder también luego hacer un registro textual de lo escuchado, ¿no? Y ahí sí, esta activación del protocolo, digamos, fundamental, a través de este informe de sospecha, que más adelante lo vamos a decir. Acá una cuestión muy importante también, y cuando nosotros decimos que hay que estar preparados y preparadas para si la eventualidad acontece, es que también tenemos que reconocer los límites que nosotros tenemos a veces para escuchar un relato, digamos, ¿no? Entonces la importancia de poder estar acompañado con otro personal, docente o quien sea de la institución que pueda justamente hacer un abordaje que tiene que ser mucho más cuidado, más integral, y por sobre todas las cosas, recuperar también este relato. Pasamos a la siguiente. ¿Pasamos? Bueno, en esto de la toma del conocimiento, decíamos que, bueno, justamente puede ser a través de este relato, y en esto también no emitir ningún tipo de juicio de valor, destacar la importancia de haberlo contado, como decía recién, esto como a modo de síntesis también de las dos filminas anteriores, y también esto nos puede llegar, y especialmente, como decíamos hoy también, a partir de justamente, ¿no? un relato o alguien que nos dice, que nos avisa de la situación por la que está pasando, a través de un compañerito, digamos, o muchas veces hay situaciones en las que son señales tan contundentes que nos muestran, entonces, la importancia justamente de comunicar al equipo directivo de manera inmediata para continuar con la actuación. Pasamos. Y acá otra cuestión muy clave, ¿no? Cualquiera sea la forma en la que nosotros tomamos conocimiento de la situación, el informe de sospecha siempre debe ser elaborado, ¿no? Un informe de sospecha que tiene que ser muy completo, con la narrativa, digamos, lo esencial es que pueda dar cuenta textual del acontecimiento y del relato del niño o la niña, o las señales que nosotros hemos visibilizado, o lo que han podido manifestar, a veces no a través del relato, sino de conductas, actitudes, dibujos, y por supuesto, ¿no? Respetando la confidencialidad y informando al defensor, a la defensoría, digamos, en turno de manera inmediata. Y también el directivo de la institución justamente tiene que remitir este mismo informe de sospecha al correo electrónico del Observatorio de Seguimiento y Sistematización del CGE, que ahí figura, cgeobservatorio@gmail.com. Lo que yo quiero destacar acá es que sí, en algunas instituciones, esto sería para las instituciones que dependen del Consejo General de Educación, sino también es muy importante que de las dependencias que tengan los centros, puedan acordar, digamos, ¿no? con sus dependencias, cómo se lleva adelante este registro para el observatorio. Eso también es muy importante de que lo pueda tener claro previamente la institución. Pasamos. Y acá, bueno, ¿no? Un poco decía hoy Fabiola de las situaciones donde se dan, si es intrafamiliar o extrafamiliar, ¿no? En ambos casos, y acá fue uno de los cambios que tuvo este protocolo a partir de que es ley, que sea intrafamiliar, donde lo primero que se hace, digamos, es de informe de sospecha,
en este plazo no superior a las 24 horas, y comunicar a la Defensoría telefónicamente un turno, y también luego remitir. Ahora las remisiones se hacen de forma virtual. Y si es extrafamiliar, por supuesto, se dice, ¿no es cierto?, mamá, papá, el adulto significativo, el acontecimiento, el hecho, el relato, o estas señales, y justamente para que puedan realizar la denuncia correspondiente. De igual manera, la institución debe también informar, digamos, mediante esta sospecha, debe informar a la Defensoría. ¿Qué nos pasaba? Digamos que cuando muchas veces la escuela no daba cuenta de la situación, aunque fuera extrafamiliar, también a Defensoría en turno, y muchas veces las familias no hacían la denuncia, porque era un amigo, porque era alguien cercano, porque era el vecino, entonces la situación, digamos, se prolongaba en el tiempo. Entonces, sea cual sea, cualquiera de las formas, tanto intrafamiliar o extrafamiliar, siempre la institución educativa debe remitir el informe de sospecha a la Defensoría en turno. Pasamos a la siguiente. Sí, bien. Bueno, y ahora el tan nombrado informe de sospecha, digamos, ¿no? En realidad, uno cuando dice informe, bueno, puede considerarlo, pensar, imaginarse lo que uno realmente transcribe sobre algo, sobre lo que le piden. Y acá, digamos, hay que también no solamente tener mucha atención, sino puntualizar con la mayor precisión posible, que no falten datos, por ejemplo, estos primeros datos acá, que son los datos filiatorios, que uno a veces da por descontado, que eso va a estar en todo informe, pero bueno, así también está en el protocolo específico, estos datos con el nombre, la edad, el domicilio real, porque nosotros a veces sabemos que cuando una situación de esto acontece hay una circularidad, digamos que puede el niño o la niña ir a otro domicilio, o sea, que el domicilio real es fundamental siempre, y más desde el lugar de ustedes como promotores y promotoras de derechos, también pueden ir teniendo este conocimiento, ¿no? O si no, también el lugar donde está alojado o alojada provisoriamente. O si ha tenido que, bueno, o ha estado en el hospital, o está en el hospital, o en algún otro domicilio. Eso es fundamental. También, digamos, todo lo que tiene que ver con los datos, nombre y domicilio de mamá, papá o de responsable, digamos, ¿no? Eso es esencial. Y también si hay alguna situación vinculada a la discapacidad, también es importante que ese registro quede. Pasamos a la siguiente. Bueno, insistimos bastante ya desde el inicio, ¿verdad?, con la importancia de el estar detallado, digamos, el informe de sospecha, y acá también, digamos, es lo que nosotros decimos siempre, que esta escucha atenta, activa y luego traducida en un informe escrito tiene que ser textual, no hacer ningún tipo de inferencias que no tengan que ver con eso que se nos dijo, y por sobre todas las cosas, digamos, si se puede expresar verbalmente tal cual, ¿no?, aconteció ese relato, tal cual, con las palabras que lo dice, digamos, no hay que cambiar absolutamente nada, ¿no? Nosotros sabemos que los chiquitos, las chiquitas, expresan, digamos, los acontecimientos realmente en la medida en que pueden poner en palabras esto, y por sobre todas las cosas también considerando lo que significa esa situación tan particular de dar a conocer lo que les pasa, ¿no? Entonces, esto es textual en todos los sentidos, incluso hasta con la palabra que se refiere, si ha habido tocamiento de sus partes íntimas, o bueno, o algún otro tipo de situación, tal cual lo expresa, así escribir este relato. Y también, digamos acá,
en este relato, si bien uno no interroga, ¿no? Pero hay veces que se puede, a través de alguna pregunta, para hacer una escucha también, como decíamos, y un registro más activo, poder a veces preguntar algo, siempre en el orden de lo que ustedes crean posible y conveniente, y también en ese relato puede, que no, quién sería presumiblemente el autor de la situación de riesgo, ¿no? Insistimos en esto. Esto siempre en este marco de cuidar cómo se va dando ese desarrollo y ese tiempo concreto en el que acontece la develación del hecho. Pasamos a la siguiente. Bueno, el cuarto puntito también, eso es importante porque cuanto más información también y conocimiento que nosotros tengamos de nuestras instituciones y que puedan acompañar este informe de sospecha, mayores van a ser las posibilidades de que a la hora de evaluar defensoría en turno y después los otros lugares donde debe seguir el debido proceso, justamente pueda tomarse con mayor rapidez las decisiones, ¿no?, respectivas. Por eso si hay otro tipo de intervenciones, o si también nosotros tenemos conocimiento de la familia, donde han acontecido tal vez situaciones similares, tal vez con otros miembros, todo aquello que nosotros consideramos importantes, no solamente por lo que es fundamentalmente la vida del niño, sino también en el marco de estas trayectorias que vienen sosteniendo dentro de la institución, es muy importante que nosotros podamos también hacer ese registro. Muchas veces sabemos también que las familias, digamos, en los barrios van pasando algunas generaciones de chicos, chicas de una misma familia, entonces todo aquello que pueda ser de utilidad, insistimos en esto, para hacer una valoración mucho más integral, más amplia y más concreta de la realidad, dada esta situación, es importantísimo que lo podamos registrar. Bueno, y también acá una cuestión importante que es la de nombre, teléfono de un referente o de contacto que frente a cualquier situación que se considere oportuna de profundizar, si hay alguna duda, bueno, ¿no?, este teléfono también que esté atento frente a una llamada que puede darse, que justamente completa todo lo que yo decía antes, que es para agilizar también estos trámites. Bueno, pasamos ya a la otra que nos está quedando. Bueno, y acá algo que también la experiencia de estos años de estar en todos los territorios, en todos los departamentos cuando la presencialidad nos permitió, y en todas las instancias que son posibles de encuentro, y desde el lugar también muchísimo más específicamente del ámbito educativo, estos son puntos centrales a nosotros considerar, porque esto también está muy vinculado al rol, a la función que nos toca, y esto hace también que nosotros podamos tener claro cuál es nuestra competencia específica, pero también, digamos, esto insistimos y mucho, en la corresponsabilidad de los otros organismos para continuar justamente con la activación del protocolo, ¿no? Por eso, seguramente ustedes saben, pero insistimos, el protocolo tiene un primer apartado muy amplio y general para todos, y luego se toman protocolos específicos de cada una de las instituciones, ¿no? Policía, Salud, Comnas, Defensoría, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal, nosotros de Educación, ¿no?, Policía. Entonces, acá nosotros sabemos lo difícil, tremendo, y las cosas que nos provoca a nosotras, trabajadores, trabajadoras de la educación o de otros lugares, lo que es, ¿no?, las cuestiones vinculadas al abuso. Pero también esto tenemos que tener, digamos, esta calma suficiente y reconocer que nosotros bajo ningún punto de vista tenemos que corroborar los hechos de esta sospecha, que sí tener la mayor información, como decíamos, para poder dar cuenta de esto. Tampoco es función de nosotros, ni tampoco de promotores y promotoras, realizar ningún tipo
de diagnóstico, ¿no?, de maltrato o de abuso. No tenemos que entrar, digamos, en puntualizar de esta manera, porque la verdad que eso no nos corresponde a nosotros, ¿no? Tampoco, digamos, nos compete determinar cómo se produjo esa lesión, ¿no? Si eso no está en el relato, y en ese espacio, digamos, tan particular, tan íntimo y tan cuidado que sostenemos con el niñito o la niñita, no nos compete a nosotros eso determinar, ¿no? Quién lo haya hecho. Están los otros organismos justamente para que esto ocurra. Tampoco determinar, digamos, ¿no?, quién ocasionó el daño, ni acusar o denunciar a personas, ni investigar delitos, ¿no? Para ello está la justicia penal, como dice ahí ese punto. E insistimos siempre, siempre, siempre dar credibilidad a este relato y desculpabilizar, digamos, ¿no? Porque nosotros sabemos que una de las cuestiones justamente de perversidad que tienen los abusadores es esto, ¿no? De pedir guardar los secretos, de decir, bueno, mirá, si vos decís, algo le va a pasar a tu hermanito, tu mamá, en fin. Entonces, es muy, muy, muy importante, digamos, que nosotros siempre le digamos, sí, yo te creo lo que me decís, lo que me está contando. Insistimos en esto de acuerdo al conocimiento que él o la docente o quien sea de la institución conozca cómo puede ser este desarrollo, digamos, tanto en el lenguaje como en la capacidad de comprensión del niño o la niña. Bueno, pasamos a la otra, Filmina. Bueno, y acá un poco también es la síntesis de lo que yo venía compartiendo con ustedes, pero que también este trabajo, además del camino que venimos transitando, pero tiene que ver también con las modificaciones, con recuperar las voces del territorio, las demandas, las necesidades, aquellas cuestiones que no funcionaban, que necesariamente debíamos cambiar, ¿no? Y entonces acá hay algo fundamental, digamos, y en este sentido, bueno, los jardincitos, quien cuida de manera integral e integrada, justamente es la institución. Si bien desde el trabajo que nosotros estamos haciendo siempre hay un vínculo muchísimo más estrecho con los niñitos y la niñita, pero en realidad es la institución la que justamente, digamos, tiene que promover, sostener y repensar permanentemente, digamos, esta cultura del cuidado, ¿no? Esta tarea educativa centrada justamente en el cuidado, que también supone una relación de atención y de preocupación por los otros, que genera lazos de proximidad entre los docentes, en este caso entre los promotores de derechos que cuidan, para cuidarnos, también lo decía yo anteriormente, para cuidarnos entre nosotros, y también, por supuesto, para este sostenimiento, digamos, a través de todas estas situaciones de vulneración de derechos que nos pasan a nuestros niños, niñas y a nuestras familias también. Y acá un punto que si bien quedó para lo último, pero bueno, creo que está implícito también en este marco donde estamos pensando específicamente todas las situaciones vinculadas al abuso, es que una de las, a ver, ¿cómo decir? Una de los hechos fundantes, de las estrategias fundantes, digamos, para esta cultura del cuidado, es justamente trabajar, incluir la educación sexual integral en todas las instituciones. Es desde una perspectiva de derecho y fundamentalmente de derechos humanos. Entonces, esta educación sexual integral, digamos, ayuda y mucho, porque también acá hay que reconocer que la diversidad de situaciones en las que se ha tomado conocimiento en un altísimo porcentaje ha tenido que ver cuando se han desarrollado o trabajar sobre los derechos o algunas de las otras líneas o ejes que tiene la educación sexual integral. Y para esto también, en el nivel inicial, fundamentalmente, cuando se trabaja todo lo que es cuidado del cuerpo, eso también es muy importante, digamos, para realmente reconocer aquellas cosas que nos gustan y las que no nos gustan. Este desarrollo y la implementación de la educación sexual integral, no solamente hacia los niños y niñas, sino también el conocimiento de las familias en esto,
¿no? Y acá es muy importante, no hay que poner todo el acento en que conociendo, sabiendo, digamos, cómo cuidarme, está garantizado. No, la responsabilidad es de un mundo de nosotros, de los adultos y adultas, ¿no? Informar, dar a conocer, trabajar de manera sistemática y planificada la educación sexual integral es una herramienta valiosísima y que no admite ningún tipo de espera, pero sí seguimos sosteniendo que esta responsabilidad es absolutamente del mundo adulto de cuidar y construir esta cultura de cuidado. Bueno, creo que ya no queda, Fabiola, queda otra, Filmina, que, a ver, sigamos. Bueno, Fabi. No, para terminar, Nori, para terminar les dejamos esa frase de Rosansky que la trabajamos y que en realidad es un corolario de todo esto que venimos presentando. Una intervención respetuosa tiene como mira el cese del abuso y el alivio del dolor de la víctima. Implica enfrentar los obstáculos institucionales, proteger sin lastimar, repensar procedimientos y por sobre todo respetar las necesidades de las víctimas. Así que hasta acá, Nora, se hizo extensísimo. La verdad que esta problemática venimos trabajándola al menos en módulos de 3 horas, Nora, todas las semanas. Así que de nuestra parte muchas gracias y lamentamos, bueno, la verdad muchísimas cuestiones quedaron en el tintero, pero ya tendremos oportunidad seguramente a lo largo del año o el año que viene de volver a tener alguna instancia con los promotores. Así que de nuestra parte agradecerles solamente, muchísimas gracias. Cristina, te doy la palabra. Gracias, Fabiola. Bueno, gracias, Nora. gracias. Gracias, chicas. De todos modos, los invitamos a los participantes, si tienen alguna pregunta, que la puedan hacer por el chat, y si en estos días les surgen alguna inquietud, alguna duda, pueden mandar las preguntas al correo del programa, primerainfanciacomnaf@gmail.com, y nosotras coordinaremos con las profesionales para poder responder a cualquier duda o a cualquier inquietud que quizás hoy no las tengan, pero que en el transcurso de los días puedan surgir, ¿sí? Y le damos la bienvenida ahora a la asesora legal de Infancia, Adolescencia y Familia, correspondiente al COMNAF, la doctora Julieta Leso. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, un placer estar acá. A mí siempre me gusta hablar de lo mío. Cuando me convocaron, cuando retomé mi misión, pensamos en vos, porque bueno, saben que a mí me gusta hablar de este tema, es algo que aprecio y que quiero. Y bueno, primero, antes que nada, felicitar a quienes recién expusieron, digamos, con tanta claridad y reflejando tanto cariño con lo que hacen, ¿no es cierto? Que eso se nota muchísimo cuando lo van diciendo y lo van contando. Así que bueno, valorando el tiempo de todos, voy arrancando. Mi idea también, con una noción también de las chicas, esto que uno también piensa muchas veces en que sea para más tiempo, tratar de acotarlo, pero bueno, con esta perspectiva que dijo Cristina, de que cualquier duda, cualquier consulta, siempre mis canales de diálogo están todos abiertos. Quisiera ver si ustedes pueden ver, a ver, compartir pantalla. Entiendo que, ¿será que ustedes podrán ver esto que estoy viendo yo o no? ¿Lo ven al Power? Estoy pudiendo compartir. La sesión inhabilitó la función para compartir las pantallas, me pone acá. ¿Puede ser? No estoy habilitada para compartir mi Power. Vamos a ver si lo podemos habilitar, Julieta. Bueno, pero mientras tanto les voy contando, para ir ganando tiempo, ustedes me van avisando en todo caso. Mi idea era rescatar por ahí un poco palabras que venían diciendo como palabras muy claves que venían mencionando en función de perspectiva de derechos, protección integral,
vulneración de derechos, abordaje saludable. ¿Perdón? Son todas... ¿Hay alguien que está hablando conmigo? Bueno, son todas como palabras claves que forman parte de esta nueva mirada, que es una mirada legal. Yo siempre me gusta presentar porque uno piensa que las leyes y las normas uno los carga como una mochila, como el deber ser, lo que tengo que hacer, lo que tengo que funcionar, y sin embargo a mí me gusta mucho hacer otro tipo de analogía, que en vez de pensar que las normas que nos atraviesan, digamos, son como una mochila muy pesada, que por ahí nos cuesta estar y aprender, y muchos artículos y muchas cosas, palabras difíciles por lo general, desde las normativas que yo quiero transmitirle, quiero que la piensen desde otro lugar, como si fuera, por ejemplo, en la analogía de un botiquín. Así como nosotros tenemos, en todas las salitas tenemos un botiquín de emergencia, de primeros auxilios, ante una eventualidad puede pasar algo, las normas de protección integral de derechos, la convención o la mirada convencional, tenemos que pensarlo desde ese lugar, que nos ayudan, nos colaboran y nos mejoran en la calidad de que nosotros podemos brindar en la atención de los niños, niñas y adolescentes. Hola, Julia. no ¿Sí? Perdón. Podés probar compartir pantalla ahora. Ay, muchas gracias. Muy amable. Es simplemente... Ahí está. No es mi pantalla. A ver. Ahí está. ¿Ahí lo estarían viendo? No, no se ve, Juli. No sé qué pongo compartir. Ah, ahí está. ¿Sí, no? Ahí está. Genial. Presentar. Presentación. Ahí está. Genial. Bueno, como les decía, como le venía diciendo, las normas, en realidad, las normativas y todo lo que nos trae la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la propuesta que yo les traigo hoy es mirarla desde un lugar de colaboración, de ayuda, más que obligación, más allá de que sea una obligación. Todo lo que es normativa en protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tiene esta doble función. Por un lado nos dice a dónde tenemos que mirar, cuando tenemos que intervenir, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cuál es la perspectiva que tenemos que darle a nuestro abordaje, pero por el otro lado, también como trabajadoras y trabajadoras, también nos protegen. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en un marco respetuoso de los derechos humanos de los niños y adolescentes, estoy tranquila, estoy cumpliendo bien mi tarea y de la mejor manera posible. ¿Esto por qué viene así? Bueno, viene porque no siempre se trabajó de esta manera en función de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes, hasta hace muy poco, es más, cuando yo entré a trabajar en el Consejo, nosotros teníamos otra forma de abordaje con las situaciones que nos tocaban intervenir. ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Por qué traigo a colación en este poquito tiempo lo de antes y lo de ahora? Bueno, porque nos sirve para identificar en nuestras prácticas, nos sirve para identificar en nuestro quehacer diario qué es lo que podemos hacer y qué es lo que está recomendado que no se haga. ¿Qué es lo que trae la Convención? Para darle un poquito de historia nada más. La Convención Internacional de los Derechos del Niño es nada más ni nada menos que un derecho humano esencial de toda persona. Pero fue necesario aclararlo en una convención internacional diciéndole que los niños son tan personas como los adultos. Aunque parezca mentira, nosotros firmamos esa convención como República Argentina por allá por los 90, pero recién después, en el año 2005, se
esta normativa se empezó a aplicar y empezamos a transitar un camino que es el camino convencional. Y es un camino que no está todo transitado ni todo terminado, porque las normas fueron cambiando. ¿Qué es lo que tiene que cambiar ahora? Nuestras miradas para cambiar nuestras prácticas. La convención, como les decía, nosotros la firmamos como país en el año, para hacer una línea de tiempo, en el año 89-90, formó parte de nuestra Constitución Nacional en el año 94, las leyes cambiaron, se derogó la ley de patronato en el año 2005, en la provincia en el 2008, pero recién, miren, recién en el año 2015-2016 se puso en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, que vino como darle un poco de coherencia a todo esto. ¿Qué es lo que dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño? ¿Qué es lo que yo tengo que intervenir? ¿En dónde? ¿Con los niños? ¿En mi casa? ¿En el jardín? Lo que trae la Convención son principios muy básicos, son principios muy básicos que no dicen otra cosa, por más que no hayamos leído la Convención, todos sabemos lo que dice, porque rescata al niño como ser humano esencial, que no es un niño cuando está en la casa, o no es el hijo de, o por un lado, y por el otro lado es el alumnito de alguien, o por el otro lado está en la lista, es regular o irregular su asistencia al jardincito, es la misma persona. Eso habla de la protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente. Yo cuando estoy abordando la situación de un niño, cuando estoy trabajando con un niño, no solamente estoy mirando al niñito que tengo que cuidar, o que tengo que asistir, o el que estoy viendo mientras está en el jardín. Es un niño en su integralidad, eso es la integralidad de derechos. El abordaje integral hace que nosotros estemos mirando a ese niño como sujeto y protagonista. Donde la Convención dice, en primer lugar, prioridad familiar. ¿Pero por qué prioridad familiar? Porque no siempre estuvo tan claro que un niño pertenezca a su familia. ¿Pero qué está diciendo esta abogada? Sí, es cierto. Hay muchas personas que durante mucho tiempo pensaron que un niño estaría mejor en otro lugar que no fuera en su casa. Por ejemplo, en una institución o con otras familias. Nosotros como argentinos venimos atravesados por una historia muy marcada de esto, en la época de la dictadura, donde muchas personas pensaron que era mucho mejor que niñas y niños estuvieran con otro papá, que no era por cuestiones económicas, sino por cuestiones por ahí de cómo pensaban, estuvieran con otras personas. Son niños que hasta hoy en día los estamos buscando, las abuelas los están buscando. La responsabilidad subsidiaria del Estado. La Convención dice con mucha claridad 3 principios fundamentales. No hay nada mejor para un niño que pueda, si se dan las condiciones, para que pueda estar en esa familia. Si no puede esa familia, recién ahí interviene el Estado con sus diversas instituciones. Justicia, salud, CONAF, CDI, la municipalidad, la provincia, todos debemos intervenir únicamente cuando la familia no puede, o cuando la familia necesita ayuda. ¿De qué manera? ¿Retirando a ese niño de ese lugar para que esté en otro lugar mejor? No, colaborando con esa familia para darle las herramientas para que pueda trabajar, para que pueda ella, por ella misma, cuidar a esos niños. Y en tercer lugar, lo que les venía diciendo, no es solo un organismo, no estamos solos en esto, no es que el papá solo en la casa es responsable de ese niño, o la escuela solo mientras está en la escuela, o no, somos todos corresponsables y todos tenemos que acudir a lo que es la salud integral, no en salud solamente de cuando va al hospital, sino a su salubridad integral, el concepto integral del niño. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era esto que yo, así como muy rápido estoy diciendo cómo era antes, cómo es ahora? Las intervenciones con los niños, niñas, adolescentes, en situaciones de distintos tipos, gravísimas, como recién relataron las chicas, o menos leves, la intervención era la misma. ¿Por qué? Porque se partía que cuando uno tenía que abordar una situación de un niño, se partía desde el abstracto. ¿Qué es lo que el niño necesita? ¿Qué es lo que el niño necesita? Necesita que le intervenga el Estado. El Estado intervenía a través de una judicialización, una declaración de patrocinio institucional.
se notificaba al consejo, pero se lo notificaba al consejo con ya la resolución de la medida, ¿tá? Se le decía que era lo mejor para ese niño, y miren lo maravilloso de cómo era el sistema. Quien decidía sobre la vida de ese niño, niña o adolescente, era una persona que nunca lo había visto. Nosotros, desde nuestros lugares de trabajo, tenemos el privilegio de poder trabajar o tomar la mirada desde el contexto del niño. Podemos verlo, mirarlo, tocarlo. Desde ese lugar es de donde uno va a decidir los abordajes más sensibles desde la vida del niño o niño adolescente. Hasta hace muy poco no era así. Las decisiones sobre la vida de un niño, qué iba a ser de esa vida, las tomaban desde atrás del escritorio. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles eran las miradas y cuáles son las miradas que ahora nos sugiere la Convención respecto de un niño, niña o adolescente? En primer lugar, algo que ya se hizo acá, que el niño es sujeto de derechos humanos universales. Y si yo tendría que preguntar, ¿a qué derecho tiene derecho un niño? Sin duda, vamos a decir, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación, al alimento, a ser cuidado por personas amorosas como son ustedes, que se están formando para cuidar amorosamente. Pero lo que trae la Convención es que un niño es sujeto y titular de todos los derechos, no que porque ser cuidado por alguien deja de pertenecer a un grupo familiar, no porque tener alimento deja de ir a la escuela. La integralidad de la perspectiva de derecho viene desde este lugar, que en primer lugar partimos de la base inversa. Antes, una persona atrás de un escritorio decidía sobre la vida de un niño. ¿Pero cuándo decidía sobre la vida de un niño? Cuando llegaba una denuncia por un hecho grave, como era... No, la normativa antes decía cuando el niño estaba en riesgo. Puede ser un niño de la calle, puede ser que tenía un problema de inasistencia a la escuela, podía ser un problema, cualquiera sea, decía, la ley decía autor o víctima de un delito, no importaba, el abordaje era el mismo. La Convención nos dice que las intervenciones con niños, niñas, adolescentes, tan bien relatadas anteriormente en un caso grave como en un caso mucho más leve, tienen que partir desde cualquier situación de la mirada del niño. Antes yo partía de un juez que decía, bueno, este niño, lo mejor para este niño es tal cosa. Ahora, cada uno de nosotros, y en todos los ámbitos que nos desarrollemos, cualquier intervención que hagamos con un niño, niña o adolescente, entendido que a toda persona de 0 a 18 años, tiene que partir de la mirada del niño. Yo tengo que mirar, conocer, ver, recorrer lo que está transitando este niño para elaborar, otra palabra que se utilizó acá, un abordaje integral. ¿Qué es este abordaje integral? Que si hay un derecho vulnerado lo tengo que restituir. ¿Y qué significa de un derecho vulnerado? ¿Que carece de algo? No, porque él en realidad no lo carece, el derecho lo tiene, y ese es el enfoque diferente. Yo no soy mejor persona porque le brindo al niño algo que no tenía. El niño en realidad siempre tiene, y eso es lo que nos desafía la comunidad. Partimos desde que esa persona no es menos persona. La palabra menor, que ahora usamos en adolescente, tiene un significante muy grande. Nosotros consideramos que menor venía de menos persona. Tenemos el persona que era completo, era adulto, y el niño era menos, entonces recibía menos. Desde la mirada integral de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, toda la normativa de la perspectiva de derecho, nos invita a mirar a esa personita como una persona completa, plena de derechos, de todos los derechos a los que un ser humano es atribuible por su condición de tal. Pero, y además, un plus, además de tener todos los derechos, no es que tenga menos. La Convención dice tiene más, tiene un plus de derechos por su propia condición de persona, no menos personas, de persona en desarrollo. ¿Y eso qué quiere decir el plus de derechos? Que tiene los derechos y que todos quienes debemos cuidar de alguna manera de esa persona,
porque no lo puede hacer por sí misma, porque es una persona que está creciendo y desarrollando, ¿debemos asistirlo? No. Debemos colaborar para remover los obstáculos que no los dejan acceder a la plenitud de sus derechos. Es un enfoque totalmente diferente, totalmente novedoso, pero también es un enfoque totalmente respetuoso y muy desafiante. Pasar mucho tiempo encerrados con los niños, desde mucho tiempo yo quisiera después escucharlos a ustedes, las experiencias que han tenido desde los lugares de qué significa, digamos, también acompañar y cuidar y tener paciencia con los niños que tenemos en casa o con nuestros, a quienes nos toca cuidar en casa, que a quienes nos tocan cuidar desde el CDI, digamos. Hay veces que por ahí uno desarrolla más paciencia para un lado, desarrolla más paciencia para el otro. La Convención nos desafía desde todos lugares al ejercicio de respetuoso de los derechos. Otra palabra clave que nos trae la Convención es la acción de los derechos y las medidas para proteger. Yo no hablo de la carencia, sino hablo de la perspectiva del reconocimiento. Y el último que quiero es el binomio capacidad y incapacidad ha sido totalmente superado a través, ya lo traía la Convención Internacional de los Derechos de Niños, pero a través del nuevo código ya no hablamos de incapaces. Y esto es transversal, no hablamos solamente en función de los niños, sino también hablamos de las personas con salud mental. Ya no hablamos de que hay personas que no tienen ningún derecho. El nuevo código trae un artículo que es muy interesante respecto de los padres. ¿Y qué lugar tienen los padres en todo esto? Si los niños son plenos sujetos de derecho, ellos tienen, entonces los niños tienen el ejercicio, los padres pueden poner límites, las personas adultas que cuidamos podemos poner límites. Por supuesto que debemos poner límites, pero esos límites deben ser saludables, pero con una mirada muy particular, dice el nuevo código. Nosotros tenemos que apoyar y ayudar a esos niños, no como pertenencia o como objeto de alguien, sino dándoles herramientas para que a medida que ellos crezcan, puedan ir apropiándose. El código habla muy clarito que antes llamaba patria potestad, ahora llama responsabilidad parental. Los padres debemos ser responsables y en darle las herramientas para que a medida que van creciendo esos niños en autonomía, va disminuyendo la capacidad, va disminuyendo el contenido del cuidado del adulto. ¿Es muy complejo lo que les voy diciendo? ¿Son términos muy difíciles los que voy hablando? ¿Hay alguien que quiere participar? Es muy difícil hablarle a una pantalla cuando simplemente mandar y no verles las caritas por ahí de cómo vamos yendo. ¿Es tarea muy difícil trabajar desde dentro de la perspectiva de derechos? No, todo lo contrario. Es una tarea sumamente gratificante desde el lugar, deja mucho para el rol. No estamos solos en el cuidado del niño o niña adolescente. Antes se pensaba que era un solo organismo o era una sola función la que teníamos para cuidar, que empezaba y transitaba y terminaba. Empezaba el niño, por ejemplo, puede estar en un CDI, después empezaba la primaria, era como un transitar por la escuela, después a los 18 años ya se recibía de adulto. Cuando terminamos justo la escuela a los 18 años, bueno, antes era a los 21, y nos recibimos de adulto. La idea del ir creciendo y ir comprometiéndonos en el fortalecimiento de los derechos de los niños y adolescentes nos atraviesa todo. Y esta mirada debe ser, y es, porque ahora es legalmente, obligatoria para todos los que trabajamos, desde la comunidad, desde el barrio, desde la escuela,
dentro de los centros de salud, del juzgado, hasta la propia policía, que tiene un rol también muy importante en todo lo que habla también, que tuvo que trabajar muchísimo desde lo que habla también el protocolo de maltrato y abuso, de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer con los niños, niñas, adolescentes, de qué manera yo brindo un mejor servicio y mejor auxilio a un niño respetuoso de sus derechos. Desde esta dinámica es para a donde nosotros queremos transmitirle, queremos apuntar todas nuestras intervenciones, la familia, como resumen, es el ámbito por excelencia donde se efectivizan los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de los jóvenes. Cuando nosotros tenemos la intervención con los niños, debemos brindarnos o focalizarnos las miradas en el niño. Todo nos debe atravesar, desde los planes de acción, desde los trabajos. Tenemos que mirar la subjetividad. ¿Qué significa mirar la subjetividad? Mirar al niño, mirarlo como es, cómo habla, cómo escucha, cómo siente, cómo huele. Y acompañar. Nosotros no estamos solos. Acompañar y ser acompañado para la remoción de los obstáculos de las desigualdades, fortaleciendo las propias capacidades de cada uno de los miembros, ya sea de esos niños o de su familia. Respetar el derecho del niño y de su familia a la intimidad, por ahí no ir más allá o no preguntar más allá de lo que no nos corresponde, su libertad, su autonomía, sus relaciones personales. Y completando con lo anterior, prestar asistencia y apoyo a sus responsables. Complementariamente con lo anterior, prestar asistencia y apoyo necesario a los padres o personas responsables del niño para el desempeño de sus funciones, adoptándolo las medidas necesarias para ayudar a los padres en el cumplimiento de ese rol. Incorporar a estos papás, a estas mamás, en las medidas, en las acciones, o en todo lo que nosotros tenemos de nuestro trabajo, para que sean ellos mismos los responsables del cuidado, colaborarlos, integrarlos en las acciones que hacemos en el jardín, tenerlos en cuenta, comunicarlos. Esto también forma parte de una mirada respetuosa del niño, niña, de cómo es y cómo siente. Como les decía, legalmente nosotros podemos enredarnos en un montón de normativas, pero todas las normativas apuntan a eso, al respeto del niño como persona, al respeto del niño como sujeto, al respeto del niño como titular de todos los derechos a los que es merecedor. Esto tiene una parte práctica, muy práctica, como les decía al principio. Volver a tenerlo en cuenta como una caja de herramientas, en el día a día, cuando planificamos nuestro trabajo, cuando planificamos nuestras acciones, tener en cuenta esta mirada, qué fue lo que fulanito me mencionó, cómo fue que reaccionó con este juego, estos colores le gustan más a Sultano. Estas cuestiones son sutiles, pero son sumamente enriquecedoras de toda la labor que nosotros podemos desarrollar con esta mirada desde la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo traté de hacerlo lo más corto posible. Si ustedes me quisieran hacer alguna pregunta, a mí me encantaría. Recién se me puso. ¿Alguien quiere preguntarle a Julieta si tiene alguna duda? Porque ya son las 45 aparte, o de las preguntas de las chicas también, si quieren completar o comentar. Cuando hablaba de la corresponsabilidad, Julieta, Sí. venía, digamos, a la mente todas las acciones que vienen llevando a cabo en estos momentos de pandemia, las instituciones, articuladamente con otras instituciones de la comunidad. De hecho, lo están haciendo, están acompañando a los niños y a sus familias y articulando con otros organismos de la comunidad. Claro, ahí queríamos preguntar nosotros, Alejandra,
Bien ahí. ¿Cómo coordinan las acciones? Porque vemos que, ¿saben qué? Está el municipio, está la ANA, está el CONAF, está salud. ¿Cómo coordinan las distintas instituciones para que esas familias no se vean invadidas al mismo tiempo por todas estas instituciones? Eso es muy interesante. Tendido de red. Los tendidos de red y las articulaciones son justamente para eso, para no invadir la intimidad de la familia. La superposición de intervenciones puede ser contrario a la vida de esto. El trabajo que ustedes hacen, bueno, las chicas ahí de primera infancia, pero eso es lo que dicen ¿de dónde son ustedes? ¿Cómo es tu nombre? De Feliciano. Mimita de Feliciano. Feliciano. Es tan tremendo, digamos, no asistir, no acudir, como superponer. Exacto. Por eso siempre, exactamente. Por eso es tan importante sumar la red. Es más, cuando nosotros tenemos cuestiones de intervenciones y trabajamos con un niño y sabemos que preguntarle 200 veces las mismas cosas, en un momento se trabajó también para tener la unificación, bueno, Nancy, vos lo sabrás mejor que yo, pero provincial unificado respecto incluso de los datos para que cada vez que va al centro de salud preguntarle DNI, vacuna, qué sé yo. Entra al jardincito, DNI, vacuna, partida de nacimiento. Entra, ¿no es cierto que también eso sería fundamental, digamos, que en el interior de redes podamos articular todas estas funciones para que sean... Julia, ahí voy a agregar algo. Nosotros hemos avanzado como organismos en algunas cuestiones que tienen que ver con esto de facilitar la articulación, que es la implementación del registro único nominal de niños, ¿sí? De niños y niñas en toda la provincia. Comenzamos con habilitar a que puedan cargar todos los datos de los niños, las coordinaciones departamentales, pero también estamos haciendo convenio con los municipios para que los municipios también puedan tener instalado este sistema nominal en su municipio, que generalmente están a cargo de las áreas de niñez. De a poco vamos a ir incluyendo a todos los municipios para que se pueda compartir esto, que se pueda hacer un cruce de datos y no se den estas superposiciones. Pero por otro lado, otra de las cuestiones que estamos también con ayuda de UNICEF y que ya comenzamos el año pasado con la estrategia provincial y la continuamos este año, queremos implementar mesas locales de primera infancia en toda la provincia. Entonces nosotros en esas instancias de mesas locales, donde todos los organismos estemos presentes, vamos a poder articular y coordinar mejor cuál es la tarea corresponsable que le toca a cada uno. Entonces cada uno va a poder saber hasta dónde es su límite de intervención, qué es lo que corresponde hacer, pero también saber con quién tiene que consultar inmediatamente si tiene alguna duda. Y evitar esto que decía Alejandra, la superposición, porque también le pregunta el CDI, le pregunta el municipio, la coordinación. Muchas veces se da que las coordinaciones departamentales de CONAF intervienen con familias y el municipio también. Entonces, evitar esto es fundamental, porque evitamos la revictimización, porque también la familia no se siente invadida, y muchas veces lo que uno pretende es acompañar a las familias, pero de esta manera provocamos que muchas veces la familia evite las intervenciones de los organismos. Entonces, son estas dos cuestiones que estamos llevando adelante y que se van a profundizar este año. Por un lado, el registro nominal, que también inclusive van a poder acceder los CDI a que se pueda hacer una carga de los niños y niñas con los cuales se está trabajando, que están incorporados a los CDI, los municipios, y por otro lado la estrategia de mesas locales, que si bien este año por la particularidad de la prevención, el aislamiento preventivo, no podemos realizar estas reuniones, pero
ahí se nos extendió un poquito más el plazo de poder desarrollar esta estrategia en toda la provincia, pero la idea es esto Alejandra, justamente, ¿no? De poder nosotros ser quienes, como organismo de protección, invitemos a las mesas locales para la conformación y evitar estas cuestiones. Así que estamos en esa línea, y bueno, agradezco la participación de Feliciano, que siempre participa también. No, y aparte sumar esto a lo que hace, digamos, si nosotros sabemos que todos estamos mirando para el mismo lugar, digamos, todas las estrategias de prevención, de que no esperar que surjan las situaciones cuando uno tiene tendida esta red, no solamente para información de las familias o como dato, sino también para prevención de acciones de la comunidad. Uno cuando está trabajando en red puede ser mucho más eficiente en el conocimiento de la comunidad a la que pertenece, digamos. Y aparte, Alejandra, lo que yo te invito, que sí es cierto que desde las áreas de niñez o de la coordinación podemos gestionar y trabajar, también son trabajos que podemos ir haciendo. De los niñitos que asisten al CDI, sabemos más o menos de qué centro de salud o si van al hospital. Entonces nosotros podemos mínimamente trabajar con la gente del hospital, che, mirá, nosotros tenemos tantos niñitos que asisten ahí. Estaría bueno que nosotros podamos compartir información respecto a estos niñitos, sobre sus controles de salud, o sobre gestionar turnos también, digamos, para que no se superpongan con sus horarios familiares, o cómo se va llevando, o lo mismo que si después del CDI los niñitos que salen de ahí van generalmente a otra escuela, bueno, de la escuela a la que asisten, o que nosotros podamos también ir tendiendo, generando esos recursos locales, que también son muy valiosos para, como yo te decía, como para la prevención. Yo pensaba en cuando las chicas contaban lo del protocolo, digamos, y de lo que genera en los trabajadores y las trabajadoras tener un caso, nada, como sugerencia, nada más, mientras las escuchaba, en esto de las analogías que me gusta hacer, más allá de sentarse después y estudiar la letra del protocolo, hacer ensayos, vieron como las emergencias que hacen ensayos de incendio, digamos, ante un incendio que hacemos y salimos todos corriendo, todos nos atolondramos, todos generamos, hacer estos por ahí como estas prácticas de decir, bueno, si se generará un caso, supongamos, un caso inventado, nos sentamos y lo pensamos, ¿qué escribimos? ¿Qué no escribimos? ¿A quién se lo mandamos? Para que cuando llegue el caso no nos agarre tan desprevenido y que nuestros propios miedos y nuestros propios temores no nos frenen frente al accionar, porque en la teoría por ahí es muy linda y es muy clara, pero es en la práctica donde por ahí se ponen en juego las cuestiones, digamos. Y es una acción de prevención, estar atento, digamos, a hacer estas pequeñas acciones, por ahí son pequeñas sugerencias nada más, son acciones también de prevención. Gracias, Julieta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Bueno, les recuerdo que está el correo del programa, que lo anotamos en el chat. Ustedes también lo tienen para cualquier sugerencia que nos quieran hacer o cualquier consulta. Nosotros nos vamos a seguir comunicando por este medio con ustedes, donde vamos a mandarles algunas actividades para que puedan compartir con sus compañeros de cada institución, ¿sí? Las cuales van a ser explicadas. No se olviden que los lunes cambia el ID para entrar. Eso es un dato importante que tienen que tener en cuenta para que no haya confusión al momento de poder admitirlo. Yo quiero sumar algo, perdón, quiero sumar algo después que termine, si me permitís. Sí. Te dejo, dale. Bueno, yo no tengo buena comunicación acá, me está diciendo deficiente la señal, pero bueno, por eso. La verdad que, como decíamos al inicio, siempre es muy grato y un gusto poder compartir y poner en común las voces de todos los territorios, ¿no es cierto? Y es muy importante la consulta y la pregunta que hizo la colega de Feliciano.
Y creo que esa es una de las estrategias fundamentales, como también lo fuimos diciendo, esto de las redes. Y la red tiene que hacerse, digamos, es artesanal, ¿no? En este sentido, en el territorio, de acuerdo a las posibilidades que tiene ese departamento, y en este caso particular, como también decimos nosotros para nuestras instituciones educativas, digamos, lo que se necesita para la institución educativa por el lugar donde interacciona, por los niños, niñas y adolescentes que recibe, por las situaciones particulares de la cultura, familiar, bueno, todas las dimensiones que nosotros sabemos y conocemos, eso es muy valioso. Y también, yo digo, para fortalecer las redes, porque nosotros sabemos que el jardincito, el centro de desarrollo infantil siempre está atento, digamos, a poder comunicarme con el centro de salud, o a veces las mismas organizaciones también de la sociedad civil, o merenderos, etcétera, etcétera, que justamente son un lugar también central para que podamos mirar más y mejor cuando la vulneración de derechos se hace presente. También lo que queremos decir es que en todos los departamentos de la provincia, a partir justamente de la gestión de nuestro actual presidente Martín Müller, también se han fortalecido las coordinaciones pedagógicas de la ESI, digamos, es decir que en cada departamento y en cada departamental hay colegas docentes que están justamente fortaleciendo y apuntalando la educación sexual integral. Allí en Feliciano, bueno, una de las colegas que hace mucho tiempo que lo viene haciendo es licenciada en Trabajo Social, Gabriela Arias. Entonces nosotros también en estos departamentos que van participando, con muchísimo gusto podemos pasar los correos electrónicos, en fin, otras estrategias, digamos, como para poder comunicarnos, y justamente, ¿no? Trabajar en red, ¿qué significa esto? No superponer la tarea, o dar por sentado que tal vez el otro intervino, o la otra institución intervino, y las cuestiones ahí van quedando como desdibujadas. Así que en ese sentido, por favor, a disposición. Además, nosotros también somos parte de esta red de toda la provincia. Estamos a disposición para lo que se necesite, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Nora. Y para cerrar, le damos la palabra al director de Niñez del Consejo Provincial de Niños, Adolescentes y la Familia, el psicólogo Gonzalo Penco. Bueno, gente, buen día, ¿cómo les va? Bueno, no, antes que nada, valorar este espacio de intercambio, este encuentro, darle las gracias particularmente a Nora, a Fabiola y a Julieta por la claridad de sus palabras, por el compromiso con el que transmiten todo su saber, ¿no? Y su experiencia en cuanto a esta temática tan delicada que muchas veces nos toca afrontar a cada uno y a cada una de nosotros como parte del sistema de protección integral de derechos. Reconocer también la presencia de cada uno y cada uno de ustedes. Gracias por la escucha atenta, por la participación, por las inquietudes. Me parece que fue muy interesante, muy valioso el encuentro. Seguramente quedarán nuevas instancias en las que se revisarán cada uno de los PowerPoint. Uno después va a hacer un trabajo de reflexión. Entre ustedes, compañeras y compañeros, se quedarán pensando, dialogando sobre este tema. Estamos ansiosos de recibir cuando llegue el momento sus producciones, sus trabajos en relación a las reflexiones que puedan aportar en cuanto a esta temática. A nosotros como organismo nos parece fundamental seguir fomentando estos espacios de formación, de intercambio, de reflexión con todas y todos ustedes. No sé, yo siento que son como el primer eslabón de una cadena de abordaje tan necesario para garantizar la protección. Es importante saber cómo lo piensan, cómo lo vivencian ustedes desde sus lugares. Yo estoy muy contento de que tengamos estos espacios, de que podamos estar compartiendo, porque sinceramente pienso que poder participar de espacios de formación a los promotores, que son quienes tienen el contacto directo con los niños y las niñas, es fundamental, porque en la primera infancia el referente de cuidado es el mundo entero de los niños y las niñas, ¿no? Son quienes le traducen el mundo, quienes les prestan las palabras para poder descifrarlo.
son quienes los acompañan en esta tarea tan difícil también para ellos y ellas, de conocer y aprender a vivir en el mundo en que todos estamos. Me parece que es fundamental estos espacios porque van en la línea de promover subjetividades saludables y garantizando la protección de estas niñas y estos niños. Y creo que si construimos los cimientos fuertes en la base y garantizamos derechos desde la primera infancia, construiremos infancias y adolescencias y también hombres y mujeres del mañana saludables. Así que bueno, primero reconocer la tarea que cada uno y cada una lleva adelante es importantísimo, son los referentes de cuidado, son quienes le traducen el mundo a estas niñas y estos niños. Así que muchas gracias por su escucha atenta también y su participación. Y bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a repetirle, nos vamos a estar comunicando por los correos electrónicos, estén atentas a los mails que les mandamos y asimismo para cualquier inquietud el programa está a disposición. Muchas gracias y hasta el próximo. ¿Sí? Hablar con Juana, si quieres. 26, bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo? Gracias. Chao a todos. Inconveniente Chao, con chao, internet, chicas, pero gracias. algo pude recaptar. Gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? No, creo que no. Ah, bien. Estoy leyendo el chat por las dudas, pero no. Dice todo muy claro, muchas gracias. Así que muchas gracias, Fabiola, Julieta y Nora. Bien. Ah, poquito va a decir algo. Chao. Chau, chau. Chao, chao. Chao, Mercedes. Uy, se me cayó así.